Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en de todos sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal, por favor, de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 16 de diciembre del año 2022 en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala. En gracia de Dios nos congregamos hace unos instantes meditando en la palabra de Dios con la Fundación Amayá, de cuyo espacio invito amorosamente conectar a través de nuestras redes sociales con nosotros presencialmente en estas latitudes, pero también en otras del área metropolitana del Valle de Aburrá, del departamento de Antioquia, de Colombia y de otras naciones donde hemos tenido, en gracia de Dios, testimonios de vivos que en vida, de su ser vida y obra, han estado aconteciendo, que en la palabra de Dios congregados, que a partir de los propios experiencias de vida significativas en Dios, significando cristianamente alma y cuerpo su vida, sus redes de confianza y sus propias vivencias. Ese es el llamado que amorosamente hemos estado haciendo siempre, partiendo de este espacio Fundación Amayá, coherentemente con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, para continuar esa labor de evangelización en ese primer espacio. En este segundo ya sería una profundización en alma, mente y cuerpo de esa conciencia ambiental, que no es otra cosa sino una conciencia de la presencia de Dios habitando el corazón humano, habitando ese pesebre, que es esa cueva, esa caverna, ese nicho o ese hábitat en un habitar estético, poético y profético, como el profeta y poeta Isaías, como el profeta y poeta Juan el Bautista, como el profeta y poeta San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y de la Orden de los Carmelitas Descalzos, por citar una de las más recientes referencias que se han estado revisando por estos días, estudiando y profundizando. También de los hermanos de los dominicos, Domingo de Guzmán, Fray Nelson Medina, y ahora que se entra a mirar con Everardo Cázares de la provincia de Austin en los Estados Unidos, cerca a México. Él también creo de ascendencia mexicana, hermanos pueblos cercanos, pueblos originarios Abya Yala, con la École de Estudios Bibliques, Escuela de Estudios Bíblicos de Francia. Ya podrán ver, mi francés no es bueno, pero es recordando la école, inicialmente como la raíz de la Biblia de Jerusalén, que se recomienda hacer un estudio en profundidad de la Biblia en un año. Es un reto que tiene nuestro hermano presbítero Everardo Cázares. Para quienes estén interesados, pues allí se hace esa congregación, a un encuentro, partiendo de los evangelios y de ahí al Nuevo Testamento, pasará al Antiguo Testamento y los Salmos. Pero en Fray Nelson Medina, que ha hecho teología y fundamental, su doctorado, pues ha recomendado empezar desde el Antiguo Testamento, tomar los Salmos como puente, conexión con el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se hace la profecía
con el cántico del Salmo se cierra el Antiguo Testamento, pero se abre el Nuevo Testamento en alabanza, bendición y gloria a Dios por la venida de Jesús, como es el profeta Isaías en particular y Juan Bautista, como ya se decía. Y en Juan, el Evangelio hoy, en la palabra de Dios, que ya Jesús da testimonio por sí mismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, ante la pregunta insolente, soberbia y austera de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, luego de que hacía u obraba o actuaba, más que por hacer milagros como espectáculo, no, en coherencia, por el amor, la misericordia y la compasión, que en la divinidad encarna como humano, cuál es su misión que ha asumido siempre Cristo, que sigue vivo por la resurrección y seguirá, amén, eternamente. Ayer se meditaba en ello con el padre Pedro Justo Berrío, en el buen Dios, un espacio previo a la hora santa con la iglesia, la comunidad del cuerpo de Cristo en el Carmelo de Itagüí, área metropolitana del Valle de Aburrá, donde precisamente es el testimonio vivo de un ser vivo, una persona viva que actúa en el corazón de cada ser siendo. Acontece con nosotros, con cada ser y entre nosotros. Contrario a cualquier aproximación humana o manifestación o revelación en lo humano, que por estudio, por conocimiento, por dedicación, se logra llegar a Dios. No es lo mismo conocer de Dios, saber de Dios o aprender de Dios por las Sagradas Escrituras o por las vivencias de otros, las experiencias de otros, los testimonios de otros, que hacerlo por propia cuenta, por un compromiso directo, una consagración plena a Dios, un enamoramiento. Como bien se decía en San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús y la Orden de los Carmelitas Descalzos, por citar un ejemplo, pero todas estas órdenes, comunidades están a las órdenes. Francisco de Asís y Clara de Asís, con voto de obediencia, castidad, que es esa relación mística, esa relación profunda, diáfana, en obediencia, en pobreza espiritualmente, despojarse de todo lo material que es corruptible, que es perecedero, que es finito, para liberarse y trascender en lo que es infinito, en lo que es eterno, en lo que es trascendente, que es Dios. Es la razón de ser de nuestras vidas, lo que impulsó energéticamente la creación, que en gracia de Dios un Padre y una Madre terrenal han dado vida a este ser siendo en cada ser, pero que termina allí. Por tanto, todo testimonio, como Juan Bautista, así lo decía Jesús, a estos seres de estos pueblos, creyentes, no creyentes, pero cómo llega a pueblos que siendo no creyentes, terminan con más fe, porque hay más convicción, hay más fervor de preguntarse por el origen y preguntarse por un Dios y ver en Cristo el camino y caminar con Él, acontecer con Él, permitir ser versión de Cristo o que Cristo nos lleve a ser nuestra mejor versión de sí mismo en Él, con Él y para Él, para dar gloria a Dios. Lo más persuasivo, lo más sugestivo y lo más promisivo que ofrece una promesa allí es dejar que Dios tome la rienda en Cristo Jesús de esta barca, esta embarcación, esta nave que somos siendo cada uno, y cristianamente alma y cuerpo, dejar simplemente que Él haga su obra de restauración, de tejidos, de redes, de afecciones o afectaciones y aflicciones, que es pasado, y dejar allí la provee en Jesucristo,
y dejar la providencia al Padre Creador en lo que es venidero. Cada día su afán, en su justa medida, tiempo y lugar, y que el Espíritu Santo guíe la santificación en el amor, como una experiencia de vida, en todo sentido, personal, social y cultural, y en todas las dimensiones, espiritual, intelectual y emocional del ser. Y para ese ser vida y obra, en todo lo que implica hechos, acciones y obras en sí mismo. Eso es lo que, en síntesis, en el Salmo 67, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Esa es un alma, esa es la unanimidad, esa es la unidad en la diversidad de la universalidad del ser ambiental de la que hemos venido configurando en estos espacios de transformación del ser en gracia de Dios. Al integrar Fundación Amaya, Fundación Ecarram y Fundación Cambio Gnosis, que Dios mediante en breves espacios, tiempo, energéticamente hemos de tener seguido de este, para llegar a la aplicación de esta periodo o esta semana mayor de Adviento, de la venida de nuestro Señor Jesucristo en el Niño Jesús, con María Santísima y José, su castísimo esposo, en esa Trinidad que mística, pero terrenalmente y humanamente dieron vida al Hijo de Dios en la tierra y sigue acogiendo para nosotros en esa relación mística y espiritual fraternal con la Iglesia, creada por Cristo, el esposo, y María Santísima, la esposa, que se explica, que se comprende, que se trasciende simplemente por su propia existencia de más de 2600 años. 3600 el pueblo judío, 2020 en los cristianos, ¿cierto? Con este calendario gregoriano. Pero que independiente de esas fechas, en una eternidad, eso es nada. Eso es tiempo muy sutil, muy leve. En razón de la palabra de Dios hoy, pues que, como bien se decía, retomar en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, en el profeta Isaías, capítulo 56, sobre la justicia y el derecho para todos los pueblos en lo humano, pero en el Evangelio Juan, sobre Juan Bautista precisamente, sobre la antorcha, la luz, que clama en el desierto aquel profeta, poeta, anunciando la venida y mostrando a Jesús mismo, y caminando con Jesús, pues más que por ser primos, por su madre Isabel en el caso de Juan Bautista y su madre María en el caso de Jesús, que sí son primas, ellos vendrían a ser, como decimos nosotros, primos segundos en ese rango de afinidad o de consanguinidad, pero unidos en Cristo, no hay jerarquías, es circular, están en la misma mesa, en el banquete del Cordero, que es Jesús, al cual estamos invitados todos amorosamente por Él mismo, como testimonio de vida eterna. Y allí es donde permite ver con el Salmo 67, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que te alaben todos los pueblos. Es esa invitación a congregarnos hoy 16 de diciembre, inicio de la novena, con esta pregunta en la primera tríada, por la ensoñación. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuáles son mis sueños?
¿Qué sueños he tenido? Es lo primero que has de preguntarte en ti mismo y trata de elaborar un mapa de sueños. Obviamente que conecte la meditación de la palabra de Dios hoy y cristianamente alma y cuerpo, es decir, lleva a Jesús a tu corazón, a tu mente y a tu cuerpo y siéntelo y déjalo obrar, que haga la restauración. Ha de estar en ese sueño, preferentemente. Si no lo está, ya es tiempo de que vaya entrando. Esa pregunta entonces para que la trabajemos el día de hoy y ya Dios mediante el día de mañana seguiremos en ello. Un abrazo, se les ama fraternalmente, muy agradecido.